Voy a hacer un poco de coach para la vida. Hoy voy a comentarles sobre la ruta del éxito. Hablaremos de la felicidad en la ruta del éxito. En la vida solo se puede trajinar hacia dos caminos, el éxito y el fracaso. El primero está asociado al triunfo y el segundo a la derrota. Alguien me dirá que conoce a gente que no es exitosa, pero que tampoco vive en bancarrota. En este punto se ubica la mayor parte de la gente en el planeta. Sienten que viven una vida que no está en ninguno de los dos extremos, que no están cerca del éxito, pero que tampoco lo están de la derrota. A lo que llaman en término medio. Permítanme decirles que esto no es cierto. Término medio no hay. Solamente existe el triunfo y la derrota. ¿Cómo funciona esto? Todo lo que hacemos en la vida tiene un para qué, o sea, un propósito. La vida es acción pura y permanente. Cuando nuestro cuerpo cuenta con vida, permanece en acción constante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. De la única manera que nuestro cuerpo deja de actuar es cuando éste muere. El problema radica en que la mayor parte de las acciones de nuestro cuerpo son ordenadas por nuestro subconsciente. Entonces, no nos enteramos por qué y para qué nuestro cuerpo desarrolla algunas acciones. Nuestro organismo respira para mantenernos con vida, y si dejara de hacerlo, moriríamos. Entonces, cuando logramos respirar, alcanzamos el éxito. Y cuando dejamos de hacerlo, entramos en la derrota frente al propósito de mantenernos con vida. Duermes para descansar, y cuando logras hacerlo, has alcanzado el éxito. Y cuando no logras hacerlo, has fracasado en tal propósito. Entonces, la clave está en la palabra propósito. Toda acción desarrollada por los seres vivos tiene un propósito. Se hace para lograr algo. Esta es una ley que rige para todas las especies y no exclusivamente para la especie humana. Así las cosas, es hora de que comprendamos que de manera consciente o inconsciente, en todas nuestras acciones, nos enfrentamos al éxito y a la derrota. Lo que quiero es hoy ayudarte a que aprendas a programar tu mente para que busque el éxito de manera consciente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta para qué vives. Si no encuentras el motivo o la razón por el cual vives, entonces vives una vida sin sentido. La gente trabaja para ganar dinero y el dinero lo utiliza para mantener a su familia y para cubrir necesidades. Un deportista se entrena para competir bien y compite para ganar o para ser el mejor. La gente ahorra dinero para viajar en vacaciones, comprar un auto nuevo, una vivienda o para darse cualquier otro gusto con dicho dinero. Ninguna acción en la vida carece de un propósito. Ya te lo dije, de manera consciente o inconsciente, siempre que actúas es en busca de algo. Entonces, debes identificar con claridad cuál es ese algo por el que decides actuar en la vida. Es decir, ¿para qué vives? Solo cuando halles la respuesta a ese interrogante, podrás programar asertivamente tu cerebro para que le indique a tu mente las acciones que debe realizar para alcanzar tales propósitos. A esto le llamo la ruta del éxito. Aquí están mis 5 acciones de la ruta del éxito. Número 1. Si cambias, las cosas cambian. Si sientes que tu vida está llena de problemas y que muchas de las situaciones son negativas o que no cumplen con las expectativas que te has trazado, es porque algo en tu entorno no anda bien. Y si quieres que las cosas cambien, debes empezar por cambiar tú. Se hace necesario que revises tus acciones. Lo más probable es que lo que te ocurre
resulte producto de tus malos hábitos, de tus relaciones, de tus decisiones o simplemente de tus omisiones. Porque recuerda que no solo se peca por acción, sino que también se hace por omisión. Muchas veces lo que dejamos de hacer pesa más en el resultado de nuestras vidas que lo que en realidad hacemos. Número 2. Actúa tan pronto el pensamiento positivo llegue a tu mente. Esto significa que no debes perder el impulso que te brinda la emoción de un pensamiento positivo. La mayoría de la gente se pasa la vida pensando y pensando, pero nunca dan un paso al frente. Expertos dicen que el poder del pensamiento positivo es tan grande como la fuerza de la atracción de la tierra sobre los cuerpos. Un refrán popular dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es a eso a lo que se refiere este punto, a que aproveches la inyección de ánimo, de entusiasmo que te generan tus pensamientos positivos para actuar en favor de tu vida. Número 3. Rodéate de gente positiva y únete a quienes tienen propósitos de vida similares a los tuyos. Así como el pensamiento positivo tiene el poder de construir, el pensamiento negativo es letal y destructor. Es importante para alcanzar el éxito en nuestro propósito de vida rodearnos de personas que probablemente tengan los mismos sueños y deseos que nosotros. La gente positiva se convierte en un motor de permanente impulso en nuestras vidas. Y esto nos dará la fuerza suficiente para levantarnos cada vez que una dificultad toque a nuestra puerta. Puedes notar con facilidad que cuando la gente no se rodea de personas constructivas, se le hace demasiado difícil ser exitoso. Porque las malas energías que producen en tu entorno contrarrestan con los esfuerzos positivos que tú haces para alcanzar el éxito. Por otra parte, quiero decirte que al interior de nuestras vidas habitan dos capataz que con frecuencia le hablan a nuestra mente, y son el capataz del triunfo y el capataz de la derrota. El capataz de la derrota siempre estará diciéndole a nuestra mente: tú no puedes, tú no eres capaz, tú no naciste para eso, eso no es para gente como tú, deja de perder tu tiempo en eso, esfuérzate en hacer otras cosas. Mientras que el capataz del triunfo siempre te dirá: dale para adelante, que tú puedes, eres fuerte e inteligente, no te rindas, eres maravilloso, nada te queda grande, el éxito te está esperando, Dios está de tu lado. Entonces, es tarea simple de saber a cuál de los dos capataz que hay en tu vida debes hacerle caso. Debes despedir de tu vida al capataz de la derrota y dejar para siempre al capataz del triunfo. Así notarás que desaparecerán los pensamientos negativos en tu vida y con ello las probabilidades de derrota. Número 4. Mejora tus finanzas y controla tus gastos. Esta parte suena muy exclusiva a lo económico, pero no necesariamente siempre se aplica para este campo, puesto que cuando hablo de finanzas y gastos, me refiero a la economía, y cuando me refiero a la economía, hago referencia al buen manejo de tus recursos. Y es en esta parte cuando puedo decir que al hablar de economía, no siempre hablo de dinero. Los principales recursos que tenemos para lograr el éxito, si sabemos usarlos a nuestro favor, son el pensamiento, el tiempo, la salud, la fe y el dinero. Entonces comprenderás
que cuando te hablo de economía, de los recursos, te estoy hablando de no malgastar tu tiempo, de cuidar de tu salud, de no perder la fe y creer que existe un ser supremo que te protege y te iluminará cada vez que lo necesites. Asimismo, te estoy hablando de cuidarte, de no caer en la desgracia del pensamiento negativo, de cuidar y no malgastar tu dinero, porque este podrá darte una mano en el momento que más lo necesites. Número 5. Apaláncate en tu familia y en la fuerza divina de la fe. El término apalancamiento significa definir nuestra fuerza de apoyo para realizar una tarea indicada. La mejor fuerza que puedes encontrar en la vida para luchar por tus éxitos, después de Dios, es la de tu familia. Yo creo mucho en una frase que saqué de mi propia inspiración, y es que la familia unida es un batallón invencible. Cuando los miembros que integran una familia están unidos y empujan hacia la misma dirección, no hay fuerza negativa que pueda derrumbarlos en su propósito. Con frecuencia, vemos a las familias enfrentarse a grandes dificultades, como la pérdida de un miembro muy importante en su estructura, como la desgracia de ver caer a un hijo en las drogas, o como la pérdida de sus bienes materiales. Pero nada de esto es superior a la fuerza gravitacional que gira a su alrededor, producto de su integración y confianza. Esto indica que si vas a invertir en fortalecer y ayudar a crecer a alguien, empieza primero en hacerlo con los tuyos y nunca dejes de hacerlo por cualquiera que sean las diferencias que se les presente al interior. Porque cuando tengas un problema y necesites de un apoyo verdadero, es muy probable que éste lo encuentres en alguien de tu familia. Claro está, si has sabido conservar el emporio de la unidad familiar. De igual manera, si crees en el poder divino de un Creador supremo, deposita toda tu confianza en este, y Él te dará las suficientes fuerzas para luchar por lo que quieres, con alegría y entusiasmo. Algo te dice desde adentro que cuentas con el poder más grande y sublime a tu favor. Cuando nuestras acciones nacen de la orden de la mente consciente, la probabilidad de éxito se hace mayor y la de la derrota se simplifica. Un amigo me dijo alguna vez: yo me propuse conseguir dinero a cualquier precio para sacar a mi familia de la pobreza. Me metí en negocios ilícitos, me arrestaron y me sentenciaron a 30 años de prisión. Ahora me siento una persona derrotada y fracasada en la vida, porque perdí los años más importantes de mi vida encerrado en una maldita prisión. Yo le pregunté: ¿lograste sacar a tu familia de la pobreza? Me respondió que sí. Gracias al dinero que pude conseguir antes de entrar a la cárcel, mis hijos pudieron estudiar la educación superior. El mayor se graduó de ingeniero y trabaja para una importante compañía. Y los demás también lograron superarse y hoy tienen una vida agradable y fructífera. Lo malo de todo es que me siento un desgraciado e infeliz por no haber podido disfrutar los mejores años de mi vida. Al terminar su relato, le respondí con toda certeza: no sabías para qué vivías, porque cuando te metiste en los negocios ilícitos, sabías el gran riesgo al que te enfrentabas. No obstante, lo hiciste pensando en sacar a tu familia de la pobreza. Y déjame decirte que lo lograste. Pero, ¿sabes por qué no asimilas ese resultado como un gran éxito que te propicie felicidad y que en cambio te sientes derrotado? Porque no conocías tu propósito de vida. No lograste comprender que antes de sacar a tu familia de la pobreza, querías vivir y recorrer el mundo.
conocer otras culturas y disfrutar de nuevas experiencias positivas. Y para eso necesitabas libertad. Si hubieras sabido esto con claridad, no te habrías arriesgado tanto como para perder tu libertad. Entonces ya comprenderás que la raíz de todo esto fue el no saber para qué vivías. Ahora vuelvo con ustedes entonces, después de compartirles esta triste historia, para recordarles lo importante que es saber identificar lo que en realidad queremos para nuestras vidas. Seguramente en vuestro pensamiento habrán muchas respuestas, dado a que en la vida queremos muchas cosas. La clave no está en pensar cuánto quieres, se trata de saber descubrir qué se quiere. Esto nos llevará a pensar en lo que debemos hacer para alcanzar el éxito, sin desviarnos ni realizar conductas incorrectas que nos permitan caer en el fracaso. Nuestro tema de hoy, la felicidad en la ruta del éxito. Tengo que admitir que yo fui uno de los que me pasé la vida buscando la felicidad afuera, en cualquier otro entorno menos dentro de mí. A tal punto que no me conocía ni siquiera a mí mismo. Hablaba del amor, pero no lo sentía. Mi vida era una falacia. No comprendo cómo pude vivir tantos años sin conocer mi interior. Esto le puede estar pasando ahora mismo a muchas personas. Solo espero que si le está ocurriendo a usted, comprenda que está escuchando el audio acertado, porque a partir de este momento su vida cambiará por completo. Mi primera obra, titulada La felicidad, un tesoro perdido en tu interior, hace referencia a que muchas veces nos pasamos la vida buscando el tesoro de la felicidad en todas partes, menos dentro de nosotros mismos. Culpamos a nuestro entorno de las cosas negativas que nos ocurren y poco o nada hacemos por escudriñar nuestro interior. Empecemos por definir qué es la felicidad. El concepto más global acerca de la felicidad es que es el estado de satisfacción alcanzado frente a un propósito de vida. Entonces, al trazarnos numerosos propósitos en la vida, tendremos muchas variables para alcanzar la felicidad. Por esta razón, se dice que la felicidad es relativa y cambiante, por lo que no se considera absoluta y permanente. Pero si retomamos la parte anterior de este audio, en la que hablamos de para qué vivir, podemos acercarnos a un propósito general de vida y con base a ese propósito singular de vida, podemos despluralizar el sentimiento de felicidad y llevarlo a un estado absoluto y permanente. ¿Cómo conquistar la felicidad de manera permanente? La felicidad es un estado vivo en nuestro interior. Este habita en algún lugar de nuestra integridad y nuestra responsabilidad radica en descubrirlo y saberlo cultivar. Para que el resultado de satisfacción sea prolongado y permanente, gozar de una salud total es en gran parte la clave para descubrir la felicidad en nuestro interior. Y cuando hablo de la salud total, voy más allá de nuestro cuerpo. Me refiero a la salud mental y espiritual. Si gozamos de una buena salud mental, es probable que también disfrutemos de una buena salud emocional. Porque de allí se derivan las sensaciones
agradables o desagradables en nuestras vidas. Hemos logrado ver a personas con mutilaciones en su cuerpo o incluso con enfermedades terminales que le sonríen a la vida, porque es tal su fortaleza mental que asumen su problema con total tranquilidad. Si logras mantener tu mente con buena salud y sin ninguna alteración negativa, entonces podrás desarrollar una buena gestión de tus emociones, que a la postre te llevarán a vivir en un estado permanente de felicidad. Esa es la clave del capítulo de hoy: la gestión de las emociones. De aquí se derivan todas las sensaciones agradables o desagradables que puedas experimentar en tu vida, haciéndote sentir feliz o infeliz. Todo lo que debes hacer es, primero, definir para qué vives. Segundo, cuidar de tu salud mental. Y tercero, gestionar bien tus emociones. ¿Cómo es eso de gestionar bien las emociones? Recuerda que hace un rato te dije, las cosas cambian si tú cambias. Esto significa que el resultado de tus sentimientos dependen exclusivamente de lo que tú hagas o de lo que dejes de hacer. Notarás entonces que si te preparas para delinquir y afectar a otras personas, es muy probable que como resultado obtengas un problema, el cual te desencadenará en una pena, aburrimiento o gran tristeza, lo que sin dudas te llevará a un estado de absoluta infelicidad. Un amigo me decía: yo soy buen hombre, soy limpio, educado, honesto, amoroso y trabajador. Sin embargo, mi mujer me dejó. Sufro mucho, no comprendo por qué me pasó esto. Le dije: ¿te sientes de esa manera, triste y acongojado, porque estás replegando tus emociones a una culpa que no cometiste? Debieras sentir la satisfacción y el orgullo de lo que tú eres, por los valores que hay dentro de ti. Eres un gran hombre, un gran ser humano. ¿Acaso no es eso lo que quieres ser? Y si eso es lo que quieres ser, entonces, ¿para qué quieres vivir con alguien que te maltrate y deteriore todo lo bueno que posees? No tiene sentido vivir de esa manera. Debes sentirte muy feliz por lo que eres y como eres. La manera como actúas es la correcta. Y si te fijas bien, en tu subconsciente hay tranquilidad, porque él sabe lo que en realidad tú eres. ¿Por qué no le haces caso a tu subconsciente y vives tranquilo? Eso te haría feliz. Manda al carajo al dolor y a esa tristeza que no te mereces. Mi amigo sonrió, y como si un rayo de luz hubiese atravesado su mente, comprendió que la grandeza de su vida y los motivos para ser feliz conviven con él en su interior. Y me dijo: Alexis, no volveré a sufrir por nada de lo que no sea culpable. Esta es la palabra que nos condena a la infelicidad: la culpa. Si actúas correctamente y no te sientes culpable de nada, jamás tendrás motivo certero para sentirte infeliz. Quiero compartirles un poco de mi historia y espero les sirva de buen ejemplo. Yo soy el segundo hijo de una familia de clase media. Tuve 7 hermanos de padre y madre. Y por supuesto, conmigo éramos 8. 6 varones y 2 mujeres. Mi padre era un docente retirado.
que había incursionado en la política y a raíz de esto fue nombrado en diferentes cargos públicos en nuestra localidad. Mi madre era una maestra de escuela. Toda la vida se desempeñó en esta labor, aunque en sus ratos libres hacía diferentes oficios, como la modistería y las artesanías, entre otros. Fue una mujer excepcional, de la que siempre me sentiré orgulloso, por su valentía para enfrentarse a la vida y al trabajo honesto para sacar a su familia adelante. Nunca sintió vergüenza de nada de lo que hizo, y en realidad no tenía por qué sentirlo. Cuando yo tenía entre 7 y 14 años, no me desprendí nunca de mi hermano mayor. Ariel era su nombre. Él era 2 años mayor que yo, un niño casi que superdotado. Aunque quienes estábamos a su alrededor no lo notábamos. Y le doy el calificativo de superdotado por lo que de manera audaz aprendió a hacer en la vida. Me voy a adelantar unos años en esta historia y luego me devolveré. Y lo voy a hacer solo con el propósito de dimensionar algunas de las cosas que mi hermano mayor, Ariel, logró realizar de manera sorprendente. En los años 70, cuando apenas llegaba la televisión a Colombia y en los lugares apartados como en mi pueblo, Huapicauca, no había ni siquiera energía eléctrica y estábamos lejos de los medios de comunicación. Escasamente llegaba el periódico una vez por semana y se escuchaba la radio en unas pocas frecuencias. Ariel, de manera autónoma, aprendió a hablar inglés de forma casi perfecta, a tal punto que cuando se graduó de bachiller fue nombrado por la Prefectura Apostólica de Huapi encargada de la docencia en gran parte del país para aquella época, y lo nombró como maestro de inglés en los últimos grados de bachillerato en el mismo colegio que él se acababa de graduar, solo por mencionar una de sus proezas. Cuando teníamos él 9 años y yo 7, se convirtió en mi protector, en mi mentor durante los 7 años siguientes de mi vida. Él era mi espejo, me quería parecer a él, quería ser como él. En realidad, me agradaba demasiado ver las cosas que él hacía. Era muy inquieto y altamente creativo. Recuerdo que aprendió a fabricar pistolas de pólvora, hechas de madera, y el cañón lo elaboraba con tubos de cobre, que a punta de martillo lograba cerrarle una de las bocas al tubo, dejándole un fino agujero, por el que activaba la reacción de la pólvora al contacto con el fósforo de cocina que utilizaba para hacer el fuego. Este hechizo, que no sé en realidad cómo aprendió a fabricar, lo utilizábamos para cazar pájaros y toda clase de aves silvestres alrededor de nuestro casco urbano. Otra cosa que jamás comprendí fue por qué un niño de esa edad jugaba con ese tipo de artefactos. Y digo jugaba porque en realidad no era más que un juego. No existía en ninguna de nuestras mentes la menor intención de hacerle daño a nadie con estos artefactos, más que el de cazar aves. En realidad, crecí explorando aventuras y desarrollando habilidades cognitivas a su lado, además de contar con su respaldo en todo el sentido de la palabra. Aprovechaba su condición de mayor para cuidar de que los más grandes no me hicieran daño. Sin duda, era la persona de la que jamás debí apartarme. Pero por descuido, desconcentración, falta de afecto o cualquiera que haya sido la razón, cometí el peor error de mi vida. Cuando entré a la adolescencia y cumplí los 14 años, conformamos
un combo de amigos entre mis compañeros de colegio y del barrio, en el que no entró él. Entre otras cosas, porque nunca lo invitamos a hacer parte de dicho combo. Entonces comprenderán, me aparté de mi hermano mayor, el que fue mi mentor, mi espejo, y pudiera decir mi maestro durante los primeros años de mi infancia. Me invitaban a fiestas para adolescentes y me iba sin él. En realidad, ya no me interesaba andar con él. Era, como decimos en Colombia, harina de otro costal. Mi madre se preocupaba mucho de ver el aislamiento en el que los dos habíamos entrado, sobre todo por saber que yo me había convertido en un joven altamente social, mientras que en la vida de mi hermano ocurría lo contrario. Como si un sexto sentido le avisara que algo horroroso estaba por ocurrir, mi madre me reprochaba por mi actitud tan déspota con mi hermano mayor. Ella me pedía que compartiera mis invitaciones con él, pero mi hermano era lo suficientemente inteligente para saber que yo no quería ir con él. Y se escudaba diciendo que no asistiría a mis eventos porque las invitaciones eran para mí y no para él. Así transcurrieron los siguientes 5 años hasta que me gradué de bachiller. Él ya se había convertido en el profesor de inglés de mi colegio, aunque no me alcanzó a orientar clases. Cuando me aprestaba para ingresar a la universidad, mientras que él se había visto obligado a suspender su sueño de ser médico, a cambio de trabajar como profesor para ayudarle a mis padres con mis estudios universitarios y el de mis otros hermanos que venían atrás. Ocurrió lo que ninguno esperábamos. Mi hermano padeció una crisis emocional que lo llevó a la depresión, con la que él se debatía internamente sin tener un confidente a quien contarle sus sufrimientos. Era el momento en el que más me necesitaba, pero yo hacía rato había salido de su vida íntima en la que alguna vez incursioné. La crisis se agudizó y entonces ocurrió lo terrible. Una mañana, llegando al mediodía, cuando en Colombia se celebraba el Día del Padre, a escasos metros de mi presencia, mi hermano se impactó con un disparo en la cabeza, quitándose la vida de manera instantánea y dejando en la mía la gran pregunta que por mucho tiempo no me pude responder. ¿Por qué no pude hacer nada para evitarlo? Entonces, tengo que admitir que por muchos años me sentí culpable. Algo desde mi interior rasguñaba mi conciencia y me decía que si no me hubiera alejado de mi gran hermano, él me hubiera dado la oportunidad de al menos conocer lo que pasaba por su mente, y quizás yo podría haberlo evitado. Ya comprenderán cuánto pude sufrir en silencio, puesto que esta pregunta permaneció en mi mente por mucho tiempo, permitiendo que mi sentimiento de culpa se sembrara en mi mente casi que para siempre. Me dolía demasiado. Era muy difícil sentir felicidad con semejante lastre en mi memoria. Un día decidí hablar con mi conciencia y pude escudriñar mejor mi interior. Le pedí a mi conciencia que me ayudara a recordar los principales errores que había cometido en la vida. Y a través de la más fascinante conversación que he tenido en mi existencia, la conciencia pudo hacerme entender cuán despistado fui durante mucho tiempo y, en efecto, cuánta falencia tenía de vacío emocional, a tal punto
que no distinguía entre el amor y la pasión. Gracias a este importante diálogo con mi conciencia, pude comprenderme, otorgarme perdón a sí mismo por mis errores, restaurar mis sentimientos y replantear por completo el destino de mi vida. He compartido con ustedes parte de mi historia porque no quiero que ocurra lo mismo en sus familias. Manténganse al tanto de la integridad de su familia y procuren que ésta se conserve unida en todo momento. También quiero exhortarlos para que procuren actuar en la vida con propósitos claros, que eviten al máximo el sentirse culpables de las malas situaciones que se presenten tanto en sus vidas como en las de las personas que los rodean. Actúen con mesura y, como dice Yokoi Kenji, vivan la vida como un juego, divertido, con alegría y entusiasmo, pero procuren poner el juego en modo difícil. Poner el juego en modo difícil, dice Yokoi Kenji, significa actuar con mesura, con responsabilidad y, ante todo, desarrollar unos buenos hábitos de disciplina que a la postre les permitirá alcanzar el éxito de manera permanente.